a tratar de apoyarlos en relación a su disertación, a su discusión sobre el tema que tienen como base para hacer el desarrollo de acuerdo al esquema de método de estudio de casos. En primer lugar, me parece excelente la discusión que están dando, porque ese es el paso inicial para empezar a aplicar el método. Quiere decir, y el método se basa mucho en hacer una serie de análisis y de preguntas con el fin de arribar o llegar a la pregunta principal. Esto permite que se vayan afinando los temas y se vayan clarificando cuál es el posible o las posibles vías de investigación que ustedes, por ejemplo, en su trabajo de grado deberán desarrollar. El primer aspecto que vale la pena que ustedes tengan en cuenta, y por esto es que les digo que el ejercicio que están haciendo es muy bueno, es el siguiente. Silvia plantea por su lado que hay dos problemas: el establecer que se tratan de casos de evasión y cuál es de elusión, hacer esa separación. Igualmente, él trata de ubicar una causa como la normatividad compleja y tributaria y comercial de los países. Esto ya nos está dando aquí, si ustedes se dan cuenta, tres temas: casos de evasión, casos de elusión, normatividad compleja tributaria y comercial. Esto, por su parte, en el caso de Sonsoles, que comparte la opinión de Silvia, está comentando que debería centrarse, si bien hay todos estos problemas, deberían centrarse en el estudio de las personas naturales, y soporta su argumento en los estudios de la CEPAL. Si se dan cuenta, y igualmente da un ejemplo como el caso de Ecuador. Si se dan cuenta, hay 3, 4 líneas que ustedes ya están aquí señalando, 4 posibles vías para hacer el trabajo de investigación. El asunto más importante es que ustedes vayan depurando y vayan haciendo preguntas. Esas preguntas le permiten, como les decía, llegar a la pregunta principal. Les doy ejemplos de preguntas. En el caso dado, es decir, en los hechos que yo les he dado, el problema es un problema de evasión. ¿Por qué la utilización de paraísos fiscales son considerados como evasión tributaria? Otra pregunta que podrían ustedes plantear es ¿cuáles casos, y en esta línea seguiría lo de Silvia, cuáles casos son considerados, cuando se utiliza un paraíso fiscal, como evasión, y cuáles casos son considerados como elusión? Otra pregunta que podría plantear en relación a lo que ustedes dicen: ¿la normatividad compleja y tributaria es el origen del fenómeno de evasión o de los mecanismos de evasión que son utilizados por diferentes contribuyentes en América Latina? Y voy a otra pregunta. Utilizo el ejemplo de Sonsoles. Las personas naturales, o por qué las personas naturales utilizan los paraísos fiscales como formas de evasión, o cuáles o en qué casos las personas naturales utilizan las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales como mecanismos de evasión. Y si queremos precisar más, la pregunta sería: ¿en qué casos los contribuyentes, personas naturales de América Latina, utilizan los paraísos fiscales como formas de evasión? Fíjense que en esta última pregunta yo ya estoy determinando mucho más cuál es mi campo de acción. Ya lo estoy restringiendo a América Latina, y si ustedes quieren puedo restringirlo más. Pueden decir en qué casos los contribuyentes de Ecuador y Colombia, o comparando con Colombia, utilizan los mecanismos de paraísos fiscales para evadir impuestos. Entonces, si se dan cuenta, ahí acorto mucho más, circunscribo más
concreto más mi pregunta y me permite ir acercándome a la pregunta final. Esta parte de reflexionar, de hacer lluvia de ideas para acercarse a la pregunta final, es muy importante en el método de estudio de casos, porque eso les va permitiendo cuál es su línea de investigación, qué es lo que van a investigar. Dos consideraciones que ustedes deben tener en cuenta. La primera, como bien lo señalaba aquí Silvia en su primera intervención, siempre en el estudio de casos debe considerarse los argumentos a favor y los argumentos en contra, siempre. Es decir, las ventajas, las desventajas, la tesis o la antítesis. ¿Por qué? Porque eso les permite, como es un método que básicamente o principalmente se acerca a lo que es el campo práctico, en el campo práctico, en lo que es la parte pragmática, es importante tener en cuenta las dos caras de la moneda. Y el segundo aspecto que yo les que les quiero recalcar es que en el estudio de casos también, como lo señala el material que ustedes tienen para estudiar, es importante también las fuentes de información. Y esas fuentes de información deben ser analizadas a priori. Es decir, si ustedes quieren, y para efectos prácticos, investigar una de las preguntas o sobre uno de los temas que yo he dado como ejemplos a nivel de pregunta, es prioritario saber si ustedes van a contar o no con las fuentes de información. Porque si no van a contar con las fuentes de información suficientes, pues ustedes tendrán que abandonar esa pregunta. Fuentes de información implica aquellas de todo origen y principalmente en el estudio de casos, las fuentes que yo puedo construir a nivel de encuesta, a nivel de análisis de información económica, a nivel de estudios comparados, a nivel de observación real, etc. Es también ese tipo de fuentes que yo puedo construir. El método de estudio de casos es un método práctico, es un método que por eso plantea ciertas preguntas como preguntas base para desarrollar el método. Esas preguntas ustedes las tienen en el material. Es el cómo, es el por qué. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis histórico de cómo ha sido la legislación a nivel de tributación internacional para estudiar por qué el fenómeno se ha dado, eso no va dentro del método de estudio de casos, porque ese análisis histórico no permite un acercamiento práctico a la vida real, al tema de campo. Es eminentemente teórico. Por eso es que el método no cabría en este caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en primer lugar, para recapitular, van muy bien porque están haciendo esa primera lluvia de ideas. Van muy bien porque están buscando fuentes de información y dando casos, ejemplos concretos de situaciones, o bien encontradas en la ley, o bien de apreciaciones que ustedes pueden encontrar, como lo hizo Silvia en relación a la opinión del director de la DIAN, que a primera vista todos pensarían que todos los que tienen una inversión en paraísos fiscales están evadiendo, pero él precisa, no necesariamente, sino bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son básicamente de transparentar la información. Entonces, si se fijan, ahí está una tesis y la antítesis también. Están diciendo, por un lado, todos los que tengan inversión en paraísos fiscales son evasores. Y él está diciendo, no, esa es la antítesis, no necesariamente. Entonces, eso les permite a ustedes comparar, les permite a ustedes sopesar argumentos e ir acercándose a la respuesta a la pregunta que planteen de una manera integral. Y como les decía, citando en primer lugar y averiguando, investigando las fuentes que le permitan también saber hasta dónde pueden llegar con el caso. Ustedes en la universidad les piden que sea comparado, porque es en este caso un tema de derecho tributario internacional. Por ello,
es la recomendación que les hago en el momento que ustedes vayan a plantear su pregunta para el tema de trabajo, no importa qué método vayan a utilizar. Entonces, me parece muy bien lo que están haciendo, ustedes se están acercando a lo que podría ser el método y con esas recomendaciones yo espero que les quede claro. Si tienen más dudas, si no está suficientemente claro, me escriben, podemos hacer un Skype, podemos discutir, porque lo que me interesa es que ustedes tengan los pasos principales, la esencia principal del método clara, de manera que pueda ayudarles a continuar con su investigación. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes me informan, me dicen, necesitamos un poquito más de retroalimentación o tenemos esta o aquella duda, y con el mayor gusto yo miraré cómo podemos ponernos de acuerdo y hacer este Skype. Un saludo a todas y a Paul, que no lo he visto discutir en el foro, pero sé que ustedes han estado en contacto todo el tiempo. Un saludo a todos.